tenemos presencialmente a Felipe Vallejos, consultor de asuntos nacionales e internacionales, y con él vamos a hablar diferentes temas. De mi parte, buenas tardes, Felipe, y quisiera ver qué opinas, qué lectura le das a rechazo, yo diría hasta descortés de Haití a la donación de vacunas. Ciertamente ellos siempre son fuertes como país, pero utilizan a veces un discurso un poco más diplomático, de que no aceptan la vacuna y que nadie lo ha consultado, quien responde es el Ministerio de Salud, y que ellos les sobran vacunas que no la van a poder usar dentro del periodo de vigencia. ¿Qué lectura le das desde el punto de vista diplomático a esto? Buenas tardes, primero gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí. Y bueno, evidente que lo de Haití es un caso digno de estudio en muchos sentidos, pero sin lugar a dudas que este comportamiento del gobierno de Haití, si es que hay gobierno, porque no sabemos realmente en qué fase está ese tema, pero el comportamiento no es algo novedoso, sino que es parte de una tendencia de ellos. Hay que recordar hace pocas semanas cuando ocurrió el terremoto, República Dominicana fue de los primeros países, como siempre, en enviar ayuda humanitaria, y le pusieron muchas trabas para que todos los medicamentos, los insumos, los alimentos no perecibles, todo ese tema, pudieran pasar a territorio haitiano. O sea, requerían muchos permisos, no hubo una situación de excepción para que eso se canalizara más rápido. Haití siempre la pone en China, y la verdad que sorprende en ese sentido. Y lo de las vacunas, si uno entra a la nota de prensa o a los análisis periodísticos que se han hecho, es que Haití tiene un almacenamiento a tope, es decir, ya no puede, según ellos, almacenar más vacunas, pero yo lo conversaba ayer en privado, decía, pero no pueden buscar la vuelta, pedirle ayuda a la OMS, a la ONU, no sé, a quien sea, para que pueda de alguna forma aumentar la capacidad de almacenamiento y pueda vacunar a su población, porque el objetivo en este momento es vacunar a la población haitiana de manera que eso no ejerza una presión sobre la República Dominicana, porque si hay una población, una gran parte de la población dominicana vacunada, evidente que para que la isla completa pueda alcanzar o por lo menos perseguir la conocida inmunidad de rebaño, pues obviamente que necesitamos ayudar a Haití, que es uno de los principales socios comerciales y desgraciadamente uno de los países con más necesidades del hemisferio. Parece que hay un problema, además de logística, Felipe, de que no creen ellos en vacunarse. Una opción sería las vacunas que AstraZeneca, sobre todo, adquiridas por COVAX y el empresariado y el gobierno en el año pasado, sean aplicadas a los haitianos aquí. ¿Los cuántos millones que hay aquí? 2. Por lo menos. Aplicados aquí, porque si no la quieren, les interesa allá y no pueden aplicarla, entonces y la están buscarle una solución. Aquí. Yo veo líneas de haitianos aquí. Pero los datos no son los datos oficiales, o por lo menos si están liberando datos oficiales, no son demasiado conocidos, y eso despierta mucha incertidumbre. Ahora bien, la cultura política haitiana es siempre la resistencia, como que siempre están esperando lo peor es como uno va a la calle, uno siempre espera que alguien vaya a la vía contraria. El haitiano siempre está esperando lo peor, sobre todo los dominicanos, porque existe todavía esa situación de antagonismo, cosa que no ocurre de este lado. En la clase política dominicana, salvo excepciones muy aisladas, en general los partidos que han gobernado este país no tienen eso incrustado en el ADN político, y eso obviamente ha facilitado las relaciones con Haití. Es Haití, siendo muy objetivo, que la ha puesto difícil. Felipe, hemos visto que se han producido protestas de la población salvadoreña a propósito de la entrada en vigencia del uso del Bitcoin como moneda reconocida para circulación de pagos en esa nación. ¿Qué te parece esta situación? Porque aparentemente el presidente Bukele se apresuró a hacer aprobar esta legislación que ahora resulta perjudicial no solo para la población común que se está quejando, sino también el sector empresarial, toda vez que ayer en su primer día incluso hubo una reducción del valor de esa criptomoneda en un 20%. Sí, definitivamente. Yo no conozco a profundidad el fenómeno Bitcoin, pero viene a reforzar este relato que tiene Nayib Bukele de ser un presidente millennial,
de todo es una innovación. Si mal no recuerdan, cuando fue a la ONU, creo que hace 2 años, previo a la pandemia, se hizo un selfie, hizo un discurso un poquito diferente, pero sin sustancia. Lo que fue noticia fue como la puesta en escena de Bukele. Y en estos momentos pues causa una cierta incertidumbre. No me parece táctico o estratégico de su parte, la misma semana donde la Corte Suprema lo libera o le despeja el camino para una reelección, él implementar el Bitcoin con la incertidumbre que eso conlleva, más la incertidumbre institucional y política que conlleva, que está prácticamente a puertas de declararse un presidente que se puede reelegir, con excepción de que la única condición para que se reelija es que renuncie 6 meses antes de que acabe su periodo. Esa es la única condición que le puso la Corte Suprema y el Tribunal Electoral allá en El Salvador. Entonces, en toda esta situación está jugando, está corriendo un riesgo importante y ya veremos el resultado. Obviamente que este tema del Bitcoin todavía a nivel global está muy en pañales, de manera que El Salvador, que se ponga en eso, más la incertidumbre política, creo que se está poniendo la soga demasiado apretada en el cuello y vamos a ver hasta dónde aprieta. Precisamente, Felipe, mencionas el tema de la posible reelección del presidente Nayib Bukele. ¿Crees que sí que puede aceptar pues simplemente renunciar 6 meses antes, ir por un segundo periodo? No, definitivamente. Yo yo no soy nadie, ni no conozco el futuro, pero hace como 2 años que yo vengo alertando del comportamiento de Nayib Bukele. Lo primero era esta forma de él gobernar a través de Twitter. Twitter y las herramientas digitales, las redes sociales digitales son un canal eficaz de comunicación, pero ya se saltaba los pasos institucionales y deterioraba la institucionalidad en función de Twitter. Nombraba gente, quitaba gente, daba boche. Pero muy imitado por República Dominicana esa modalidad. Ya este gobierno comenzó a nombrar gente por Twitter antes de asumir el 16 de agosto pasado. Sí, comenzó a anunciar quiénes iban para cada posición. Es correcto. Menos mal que lo soltó, o sea que simplemente fue la transición que Abinader hizo eso. Ya después parece que le quitaron el teléfono o algo, pero definitivamente que es un comportamiento que él adoptó en la transición, y me acuerdo que en esa semana se comparaba con Bukele. Pero de nuevo, este tema de él hace 1 año o año y medio prácticamente entró al Congreso en Nayib Bukele con los militares porque no le querían aprobar un préstamo. Después van a elecciones con todo el poder y por supuesto que el Congreso queda en manos de su partido, y ahora con la mayoría en el Congreso y el poder del Ejecutivo, pues evidentemente que desmantela el Poder Judicial, impulsa un nuevo Poder Judicial que meses después le valida que él está habilitado para la reelección. Es una cuestión, es un relato perfecto, está muy bien ensamblado y por supuesto que va a ir a la reelección, y creo, salvo un desastre mayúsculo, sobre todo a nivel económico, porque la gente vota con una mano en el bolsillo y otra en el estómago, pues Nayib Bukele se reelegirá. El populismo sigue ganando terreno de derecha, de izquierda, de centro derecha. En Chile no ha sido la excepción. Vimos a un constituyente, no sé si conoces el caso, señor Rodrigo, que logró saltar a la fama con las revueltas que se le estaban haciendo a Piñera, y ya es uno de los constituyentes, y llama mucho la atención, aunque es un caso local, que este señor hasta dijo que estaba enfermo de cáncer y se mostraba con catéter y demás. ¿Cómo puede el populismo ganar terreno, tal vez en un país donde haya poco nivel de educacional? Chile no es de esos países. ¿Qué lectura tú le das al aumento del populismo que está arropando, los presidentes, acabados de llegar, todavía sin tener conflictos con el pueblo, empiezan a asumir discursos populistas que a la media terminan siendo caldo de cultivo contra protestas contra ellos mismos por su discurso? Sí, todo surge porque previo a la pandemia, en el caso de Chile, había una situación, digamos, tensa. Siempre que gobierna la derecha, porque en Chile está muy marcado, tema de izquierda, tema de derecha, tema de centro, aquí quizás en algunas cosas es negativo, pero qué bueno que en República Dominicana no hay ese antagonismo derecha-izquierda, sino que es un tema más de ponerse de acuerdo los partidos. Bueno, había una tensión permanente durante muchos años porque desde el retorno a la democracia en el 90,
existía como este discurso global de que Chile era un modelo porque había prosperidad económica, pero eso no llegaba a las bases, al segmento de la población más popular. Entonces se sentían rezagados. Cada vez más la brecha entre rico y pobre se abría. Las oportunidades simplemente se quedaban en un nivel superior al de mucha gente en términos socioeconómicos. Y eso fue caldeando los ánimos hasta que un día el gobierno, aplicando una ley existente, eleva un poco los precios, o un poco o mucho para mucha gente, los precios del transporte público, especialmente del metro, que en Santiago de Chile es lo que más se utiliza. Y ahí fue que explota este tema de las protestas. Queda un poco en el aire con la pandemia, pero hay que retomar la agenda y ahí es que deciden, como un acuerdo político para calmar los ánimos, de hacer una nueva constitución. Por la constitución actual, la base o la estructura central de la Constitución de Chile fue forjada en la dictadura. Y siempre existió este discurso de que la Constitución de Chile era una dictadura, era la Constitución de la dictadura. Entonces, pero esa es la situación del populismo, porque en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas necesidades y en medio de un fin de ciclo donde muchas promesas quedaron incumplidas, pues obviamente que el populismo tiene mucha cabida porque viene a responder de forma ligera, de forma simplona las deudas que los gobiernos han arrastrado durante muchos años. Volviendo aquí, Felipe, al patio, veo el decreto que acaba de emitir el presidente de la República, suspendiendo al director ejecutivo de Comunidad Digna, Juan Maldonado, que es implicado hoy en el caso Falcón, detenido. ¿Cómo tú entiendes que se debe bloquear este tipo de personajes que lleguen a ser diputados hasta 4 veces y funcionarios? Pero tú dices del mundo del narcotráfico. Del narco, del bajo mundo. Bueno, siendo muy realista, eso es viejísimo, eso de siempre, no es exclusivo de República Dominicana, sino vayan a la historia de cómo subió John Kennedy, quién financiaba las campañas de los Kennedy, cómo se hizo rico la familia Kennedy, de quién era amigo de Frank Sinatra, y Frank Sinatra de quién era amigo en Chicago. Es decir, en Estados Unidos y aquí en todo el mundo, siempre el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia en muchos sentidos, pues que encuentra refugio en la política. Si no, vayamos a la historia reciente de Colombia, de los años 90, los años 80, cuando Pablo Escobar llegó al Congreso y quería ser presidente de Colombia. Y mucha gente lo opone en ese sentido. Entonces, creo que no es un problema nuevo, no es un problema exclusivo, pero definitivamente que debe ser de alguna forma enfrentado. Esto es como una lucha permanente contra el narcotráfico. Evoluciona más rápido que las respuestas que los gobiernos tienen para poder enfrentar el problema de raíz. Aunque no es nuevo, vemos que aquí no se le pone mucha resistencia y no se está trabajando en contra de, o se trabaja muy poco para evitar esto. Definitivamente, creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Definitivamente que la política en República Dominicana y de nuevo en muchos países de la región es muy cara, es muy caro sostener una campaña y por ende cuando llega dinero rápido y fácil, por supuesto que muchos de esos políticos no lo piensan, incluso dicen, bueno, en lugar de financiar una campaña me meto a político y busco impunidad. Entonces hay un sistema ahí de alguna forma contaminado que hay que limpiar. Y eso evidentemente que toma mucho tiempo, pero sobre todo voluntad real de poder enfrentar las causas y no tanto las consecuencias. Por último, de mi parte, dime de Daniel Ortega, dámele una lectura. Le ha entrado a la Iglesia Católica, demonio con sotana, Estados Unidos financiador del terrorismo, ha metido preso a todos los opositores. ¿En qué tú crees que para este señor? No, eso es crónica de una tragedia anunciada. Yo creo que Daniel Ortega se va a reelegir sin ningún tipo de problema porque ha preparado las condiciones para ello y Estados Unidos tiene las manos llenas con otros temas a nivel internacional. Nicaragua no es de importancia para ellos y entienden que a pesar de que Ortega es un dictador aliado incluso de Maduro, no reviste ese nivel de importancia en términos geopolíticos y por tanto incluso Estados Unidos ya ni se refiere al caso de Nicaragua, simplemente como dicen los dominicanos, y ahora lo soltaron en banda a Nicaragua y bueno, esa es la realidad. Entonces él apretó hasta donde él sentía que podía hacerlo, a ver cómo reaccionaba Estados Unidos emitió ciertas declaraciones pero lo dejaron así y no le quepa ninguna duda que Daniel Ortega seguirá siendo presidente de Nicaragua. Gracias Felipe Vallejo por estar con nosotros. Hablamos con Felipe Vallejo, consultor nacional e internacional en temas políticos y de comunicación.